y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. La llama de 7 metros, se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco y por lo tanto ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones, el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Bueno, pues ¿dónde están los 43? Qué suerte corrieron los estudiantes de esta escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, en México, después de ser atacados esa noche del 26 de septiembre. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Ayotzinapa, o GIEI, dice que inconsistencias en testimonios de presuntos perpetradores y evidencia científica los lleva a una convicción. La escucharon. Los jóvenes no fueron incinerados en ese basurero de Cocula. Poco después de que el GIEI presentó este informe, esta conclusión el domingo, Arely Gómez, la actual Procuradora General de la República, anunció que habrá un nuevo peritaje sobre el fuego en Cocula, con apoyo de peritos forenses del más alto prestigio, dijo, atendiendo a los aspectos incluidos en el informe de estos expertos. Y un día después de este mensaje de la Procuradora, Tomás Cerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, que es un órgano que pertenece a la PGR, aseguró en una entrevista que los estudiantes sí fueron asesinados, sí fueron incinerados en Cocula. Rechazó que se vaya a abrir una nueva investigación, aunque dijo que tomarán en cuenta las consideraciones del GIEI, que integrarán un grupo colegiado de peritos forenses de alto nivel y prestigio internacional para corroborar los peritajes de la PGR, porque, agregó, sus dictámenes son 100% veraces. La duda sobre el fuego en el basurero nació antes, el 11 de diciembre, semanas después que Murillo Karam mencionara esta hipótesis. El académico Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, quien ya ofrecía asesoría, por cierto, a los padres de los estudiantes en aquellos meses, hablaba entonces ya de una hipótesis manejada con otros expertos y centrada en crematorios privados o del ejército mexicano. Punto importante porque entre las recomendaciones del GIEI sobre la búsqueda de los jóvenes, recomendaron investigar la existencia de posibles hornos de cremación de entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula. Y otros dijeron que pudieron usar los perpetradores. Lo aclaran los expertos en este informe. Hay que considerar todos los posibles destinos para responder a esa pregunta. ¿Qué pasó con estos 43 jóvenes? El GIEI recibió la valoración de un experto en específico, un experto en fuego, el peruano José Torero, a quien saludo esta tarde hasta Brisbane, en Australia, y le digo buenos días porque son 6 de la mañana ya. ¿Cómo estás, José? Gracias por tu tiempo. Y preguntarte, no descalificas, pero no coincides con la conclusión del peritaje de la PGR. Comenzar por preguntar si conoces los perfiles de los expertos que realizaron ese peritaje oficial y el aval que tienen en las conclusiones a las que llegaron. Mira, conozco solamente de manera breve, en función de conversaciones, los perfiles de los expertos, pero desgraciadamente yo no tengo mayor información acerca de los detalles de sus perfiles. Entender aquí también en las condiciones en las que es a mediados de julio, un 12 o 15, si recuerdo bien, de julio de 2015, cuando haces tú la visita directamente al basurero de Cocula. La prensa consigna que estuviste 20 minutos, pero ¿cómo se conservó o se preservó este lugar del crimen y qué pudiste levantar en vista del tiempo que pasó para que la autoridad lo preservara? Mira, en el informe que nosotros hemos hecho público está explicado todo eso en gran detalle. Es un procedimiento en el cual yo me baso fundamentalmente en todo el trabajo de recolección de información que hizo el equipo argentino de antropología forense y la PGR para generar las conclusiones que estoy generando. La única razón por la cual yo necesitaba ir al basurero municipal de Cocula
es para establecer un poco el contexto y entender un poco las dimensiones de una manera tridimensional y para establecer si había daños generalizados. Dada la magnitud del incendio que se requiere para este tipo de cremación, se hubiesen generado daños generalizados en todo el entorno, en la vegetación y sobre todo en la basura que estaba aledaña a la zona del incendio. Entonces, mi visita, que fue efectivamente más o menos una hora, fue fundamentalmente para verificar estos dos hechos. Y fue una visita que en el fondo solamente tenía dos funciones fundamentales, que fueron muy rápidas, y no había necesidad de recolectar más información porque ya la escena del incendio había sido completamente manipulada, tanto por los investigadores como por el periodo de tiempo que había pasado. Entiendo. Hay aquí el lado de las opiniones y el lado de lo que las hipótesis de expertos científicos como tú levantan a raíz de lo que han encontrado. El reputado especialista John DeHaan del Instituto de Criminalística de California sostiene en una entrevista reciente en la prensa mexicana, y estoy seguro que lo has visto, el ruido de estas conclusiones del GIEI, pues precisamente que sí es posible incinerar a esos 43, es decir, la hipótesis no queda del todo descartada. ¿Por qué en lo que es esta caminar de lo que es la hipótesis a la más probable se empiezan a ver estas divergencias? ¿Cuáles son los elementos que hacen la diferencia en estas hipótesis, José? Mira, el problema fundamental para mí es un problema que esto se está manejando en función a discusiones a través de los medios de comunicación. Este es un tema sumamente complejo de un nivel técnico altísimo. Yo tengo el más alto respeto por el doctor DeHaan y en mi informe yo explico exactamente las razones por las cuales no es que yo no esté de acuerdo con lo que él dice, sino que lo que él explica es una forma de incineración que es muy diferente a la forma de incineración que fue posible en el basurero. Mi opinión es que el doctor DeHaan no ha sido proporcionado toda la información necesaria para que llegue a las conclusiones adecuadas, pero en ningún momento yo contradigo nada de lo que el doctor DeHaan dice. Simplemente descarto ese tipo de incineración porque no corresponde con la evidencia que se encontró en el basurero municipal de Cocula. Entonces, al final, yo creo que el problema aquí es que una discusión que debería hacerse entre técnicos sobre un tema de alta complejidad se está convirtiendo en un círculo de prensa que, en el fondo, lo único que está llevando es a mayor confusión. Y cuando uno lee las declaraciones del doctor DeHaan, uno se da cuenta que él está respondiendo a preguntas que son diferentes a las cosas que yo he dicho en mi informe. Entiendo que en el informe, debo decir, hablan, y es la experiencia tuya, cuánto requiere en términos de madera, de neumáticos y el tiempo para, digamos, incinerar un cuerpo, es decir, que no quede materia orgánica, si un cuerpo, y cuánto que requeriría en 43 cuerpos, en la dimensión del fuego que sería necesaria, por cierto, y esta hipótesis de que se pudo ir a agregar más combustible y si sería posible o no, e incluso la situación de que las dimensiones de este fuego pues habrían llevado a que esto fuera un incendio forestal y que también este es un basurero seco, más que otra cosa. Y estando al aire libre, el porcentaje de ese fuego que estaría realmente llegando al propósito de los perpetradores, que sería incinerar estos 43 cuerpos. Si quieres agregar algo dentro de lo que yo estoy haciendo de resumen, que incluye pues la valoración que ayudaste a entregar a los expertos, ¿qué dirías? Mira, lo que explica el informe es que hay dos maneras de incineración. Una es en función a las grasas de los cuerpos, que es de la cual habla el doctor DeHaan. Es perfectamente posible, pero ese tipo de incineración deja siempre residuos orgánicos. Entonces, si hubiese habido material dentro del basurero de Cocula donde se encontraron huesos que tenían residuos orgánicos, podríamos explorar ese espacio. Pero desgraciadamente todos los huesos que se encontraron en el basurero municipal de Cocula son huesos que no tienen ningún tipo de residuo orgánico y por ende corresponden a una incineración externa. Una incineración externa requiere un flujo de calor muy alto y por ende una cantidad de combustible muy grande. Y si uno lee toda la literatura en el tema, uno puede observar que por un cuerpo se necesitan aproximadamente 700 kilogramos de madera. Entonces, un incendio para incinerar 43 cuerpos en simultáneo, como indican las declaraciones, implica un incendio muy, muy grande con varias toneladas de madera que hubiese encendido todo el entorno del basurero. Entonces, en ese caso, lo que uno hubiese podido observar en el basurero son daños enormes
de incendio en toda la basura y en la vegetación. Y ninguno de esos daños se pueden observar hoy en día en el basurero. Queda claro. Ok, ¿cuánto de lo que acabas tú de señalar respecto del mucho ruido y la confusión de la sociedad en México, que al final del día lo que se trata es de acallar esa confusión y bueno, parece que no está sirviendo, sino que es más ruido, aun cuando estamos hablando de, de la ciencia? La procuradora Arely Gómez dijo que habría esta recomendación de un nuevo grupo de peritos, de hecho no lo dijo ella, sino también el titular de esta agencia de inteligencia, pero la pregunta que hago para ti es, ¿a quiénes recomendarías, por su experiencia, para revisar y tratar de defender esa verdad científica a partir de los elementos que hay, considerando que no se preservó como debió esta zona del basurero de Cocula, pero sí para llegar a una verdad que a la gente la convenza o por lo menos la tranquilice, José? Mira, los expertos mundiales en esta área son evidentemente John DeHaan, John Lentini, en los Estados Unidos, Dougal Dreisel en Edimburgo. Son las personas de mayor experiencia y yo estaría absolutamente encantado de trabajar con ellos y entregarles toda la información y todo el análisis que yo he hecho para llegar a una conclusión técnica que después puede ser una conclusión de consenso que se puede entregar a la prensa después para que no existan este tipo de dudas y de conflictos. Entiendo. ¿Y qué trabajo distinto pueden validar o realizar los nuevos peritos como para entender si hay poca evidencia y lo que ya te planteé? Pues, ¿cuáles serían las vías alternas? La realidad es que desgraciadamente después de 10 meses es difícil de agregar más información a la discusión. Lo que se puede hacer es continuar el análisis por lo menos para asegurarse que existe un consenso y estamos todos hablando exactamente de la misma cosa. Es hoy en día el problema, ¿no? La impresión que me da a mí es que estamos hablando de temas diferentes. Siendo tú quien participó por lo menos en este grupo independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quisiera pedirte en el último minuto que nos queda, ¿qué le dices hoy día tú directamente a la sociedad mexicana en medio de todo este ruido para acabar esta conversación, José? Yo le pido a la sociedad mexicana que insista en que se abra esta investigación, que se convoque a la gente que realmente sabe del tema y que se resuelva completamente la historia para que exista una sola historia acerca de lo que pasó en el basurero municipal de Cocula. ¿Y a la autoridad que deje de dar desmentidos, dirías tú? ¿Qué sentido tiene de discutir esto en la prensa cuando la manera en la cual uno discute esto en la prensa simplemente genera confusión? Entonces yo les pediría que por favor dejen esta discusión para un foro técnico y que se ponga adelante una sola respuesta a este problema. Bueno, pues en vista de la experiencia que tienes y que tú participaste, queríamos darte el espacio y el tiempo para que tú hablaras con la sociedad mexicana. José Torero, te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar contigo y de conocer tus conocimientos, bueno, de entender tus conocimientos en este caso. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, pues ya ustedes escucharon las recomendaciones de José Torero sobre los expertos, sobre lo que la sociedad mexicana debería hacer y la autoridad en este momento de mucho ruido. @GFrías, si es que tienen algo que compartir o comentar o contar.